Hay lugares donde el pasado no ha terminado, lugares donde los pasos que escuchas no son tuyos. No todos los lugares que dan miedo están embrujados. Algunos solo repiten el pasado, como si el tiempo se hubiera quedado atrapado entre paredes. Otros saben que estás ahí, y hay unos de los que la gente sale distinta, si es que sale. Hoy estaremos hablando sobre los lugares con memoria residual, los lugares embrujados y los lugares que están malditos. Hay lugares que supuestamente influyen en el comportamiento de las personas y los obligan a hacer cosillas. Entonces, siento que si es nada más de fantasmías o cosas así, puede pasar porque todos se acostumbran. A ti te pasó que te acostumbraste a vivir cosas así, pero ya cuando esos temas van más fuertes, cuando ya están atentando contra tu seguridad, contra tu persona, Ahora sí que a correrle, pero Sí. pues sí puedes. Si es que te dejan. ¿Cómo creen ustedes que se pudiera diferenciar de la memoria residual a una casa embrujada a una casa maldita? Tengo más o menos una idea, porque las casas que están embrujadas o casas malditas, normalmente los espectros o las almas interactúan con las personas. o sea, no. Que los ves, Simón. te salen o te hablan o te tocan o tiran cosas. O sea, son como, Sí, hay una respuesta. como que tienen conciencia. Es Vaya. dinámico. Y los lugares con memoria residual son lugares en los que pasó algo como muy, muy feo, muy triste, muy desastroso. Muy intenso. Ajá. Donde se repiten ciertos sucesos o se escuchan ciertas cosas de ese entonces. Y pasa en lugares muy chiquitos. ¿Cuántas personas no han escuchado una historia de un lugar donde una persona se desuscribió de la vida? Y eso sucede en hospitales, hoteles, y aseguran otras personas que ven el mismo acto, o sea, la persona tirándose. Y lo ven seguido, es como que siguen repitiendo ese último acto. No Como un interactúa, no cambia de actividad, o sea, siempre es lo mismo, está como en un bucle que se repite. Ujú. Entonces siento que esa es una manera de diferenciarlos. ¿Creen que existan estas casas? ¿Creen que sí es un fenómeno real o que es histeria colectiva o sugestión? Pues yo no puedo opinar por los demás, pero yo creo que sí son muy reales. Puede ser que a lo mejor sea una histeria colectiva, pero muchas personas que han entrado a esas casas o ese tipo de lugares afirman y reafirman, ya sea cualquiera de los 3 ejemplos que dimos. Yo creo que es, es bien común que todos sí tienen la misma percepción de esos lugares, entonces yo creo que sí hay. ¿Quieres empezar con uno de los temas que traes? Yo tengo una historia muy famosa. Pues es prácticamente el rancho de las Poquianchis. No sé si hayan escuchado alguna vez de eso. Creo que Un mucha poquillo. gente. Bueno, pues estas señoras encharcaban, robaban y secuestraban. Así tal Un poquito cual. de todo. A muchas señoritas a las que encharcaban les prometían un trabajo estable, muy bueno, y hablaban hasta con los familiares y decían sí, va, pero era una trata de personas. Ellas eran dueñas de los burdeles y de pues, Ok. todas esas ondas medio turbias. Esto data del año de los 40s, 50s. Y era eso, a eso se dedicaban prácticamente. Las hermanas se llamaban, bueno, se apellidaban González Valenzuela. Ok. Es que no me lo iba a aprender. No, yo dije González porque yo soy González también. Sí, eran las hermanas González Valenzuela y eran 5 mujeres.
Entonces, ellas, pues antes, en los años 40, 50, pues la ley no era como que estuviera muy regulada. Pues sí, y No. ahorita sí. Bueno, ahorita hay difusión, ¿verdad? Y hay tecnología y todo. Antes estaba peor, estaba muy feo. Entonces, ellas, al momento de dedicarse de todo esto de la trata de mujeres, cuando ellas sentían que ya no servía una mujer, la desechaban. Simplemente, pues desaparecían las mujeres. La jubilaban. Pero seguían reclutando más y más, porque en todo ese ranchote que era, pues ellas eran las que manejaban todo eso. Dicen que hasta funcionarios públicos iban ahí Hacer a sus consumir, cositas. Qué a raro. consumir su producto. Pero cuentan que como derrotaron o como derrocaron toda esa mafia, fue de una que logró salir. Y ella dio a conocer todo esto. Entonces, cuando llegaron al rancho de las Poquianchis, pues dieron con fosas comunes. Y en el patio del ranchote que tenían, donde guardaban a todo su ganado, como era como lo decían como de una manera cínica, encontraron decenas y decenas de cuerpos, de fetos, y pues a lo mejor no todo terminó ahí, porque todos dijeron, bueno, ya, se terminó, dejaron ya en paz a toda la sociedad y ya se las llevaron a la cárcel y todo, pero dicen que cuando las Poquianchis murieron, ellas regresaron a su rancho. Ellas siguieron, Ok. se fueron directamente pues, a donde eran. Sí, bueno. Y muchas almas de estas mujeres se quedaron resguardadas ahí. Y cuentan que cuando iban a visitarlo, pues de día era una cosa y de noche se sentía totalmente distinto. Y en este rancho se juegan como las 3 historias que tratamos de contar, porque hay ecos, hay fantasmas, y se cree que está la maldición de que todo aquel que pisa ahí, Ya no sale. pues deja tú que no sale mal, sale con una idea medio tronada de lo que se siente y se vive en ese rancho. Entonces, creo yo que no está tan descabellada la historia. Claro, podemos desmenuzar un montón sobre esta historia. ¿Qué pasó? Pero el lugar, lo que guarda la energía, todo lo que pasaron todas esas mujeres, todas esas muchachitas, todos esos jóvenes, porque también encontraron cadáveres de hombres que se dice que debían dinero Y me que ahí imagino que mismo. también había como que también ellos los usaban para ese tipo de trabajos. Sí. O sea, no creo que nada más hayan sido mujeres, porque No, era toda una red. sí, tú sabes que la depravación, pues, Era toda una red, entonces se contaba de un muchacho que se enamoró de una chica y a los 2 les desfallecieron ahí, porque intentó sacarla de ese lugar, y pues obviamente las hermanas con conectes y muy poderosos, pues ¿Él era pudieron consumidor? hacer. No, él trabajaba. Era de los que acarreaba el ganado, por así decirlo. no manches. Es que ya dejemos el tema paranormal simplemente por todo lo que se hizo ahí. Es que Y es como dices, encontramos era- el terror real, el terror psicológico, el terror que es como ese de fantasmas y eso. Espectro. Entonces, tenemos todos los terrores en ese lugar. y es que es Se como sufrieron dices, todos los terrores en ese lugar. era otro México. Ujú. Si ahorita hay muchas cosas que se quedan impunes, en ese tiempo, tal Era cual como lo mencionas, peor. ahorita mínimo hay un poquito más de difusión, Ujú. te enteras de cuando una persona desaparece o cualquier cosa así. En ese tiempo, pues no se sabía nada. Y fíjate cuánto lograron crecer en 10 años, porque cuando los descubrieron fue en el 65. 10 años duró.
Fue en el 65, fueron como 15 años. No, ese Verde. lugar está lleno de energía. Fueron, Así que fueron 15 años de perturbación, horror, terror y pues todo lo que termine en Demás. horror. No manches, está bien tenebroso. Creo que eso ahí es como un tema que se repite porque me tocó ver varios temas ahorita que estábamos preparando como esto. Pero hay uno en específico. ¿Dónde es que pasó eso? Entre Guanajuato y Jalisco. Fíjate. Esto, lo que yo les traigo es justamente en Guanajuato. Hay un pueblo que se le considera un pueblo fantasma. Es el pueblo fantasma de Guanajuato. Se llama Mineral de Pozos. Es un lugar que está muy dedicado a la minería, a todo esto de la extracción de minerales. Entonces pues no nada más era que hubieran minerías, o sea, habían almacenes, habían edificios para el tratamiento de los minerales. Era un negocio muy grande que dio mucho al pueblo. Pues sí, porque Pero llegó un momento en el que la decadencia de la minería empezó a bajar pues, las ganancias del pueblo, entonces la gente se fue yendo. Se fue quedando solo. ok. La cuestión es que, pues en ese pueblo sigue viviendo gente, obviamente. Pero muchas de las haciendas que habían ahí se quedaron solas, se quedaron vacías. Muchas de las personas que viven o que van a visitar, lo que dicen es que se escuchan, pues como muchos gritos, porque en las minas hubieron, lo lógico, Sí, hubieron los derrumbes. derrumbes, hubieron inundaciones, muchas personas murieron. El problema es que si de por sí los trabajos en minería son muy pesados, en ese tiempo eran súper Sí. precarios, Sí, sí, entonces mal la pagados, ¿no? También. cantidad de sufrimiento que había ahí pues era muy grande. Las personas que murieron son muchas. Entonces, esto entra en lo de lugares con memoria residual, porque se siguen viendo ciertas rutinas Bien. de lo que eran como trabajadores, se escuchan como los carros en los rieles, Ujú. se siguen escuchando cosas, o los martilleos, Los los picazos. no el pintor. Pero el caso es que se siguen repitiendo mucho tipo de estas rutinas que habían en ese entonces. Sí, que era como el trabajo de diario, ¿no? Ujú. Y eso, pues siento que si lo escuchas es como que, chale, ¿quién está clavando ahorita? El problema son los gritos de auxilio. Uf. Eso es lo que No hay cómo. se eriza mucho la piel. De hecho, hay varios videos que no sé si los vamos a poder subir aquí porque pues obviamente es de otros creadores, pero de personas que están como turisteando y están grabando y se escuchan gritos. Ujú. Hay uno que se escucha medio tenebroso porque es de una mujer que grita auxilio o ayuda. Y eso pues te pone ya los pelos de punta. Es que yo creo que cuando te acercas a una casa como embrujada, pues dices, hay fantasmas, pero cuando pasas por un lugar como X, turisteando y escuchas eso, como que no tiene sentido, ¿no? Como que es todavía un poquito más intrigante que... Y es que lo primero que se te pasa por la mente es una persona pidiendo ayuda, o sea, como que eso siento que te eriza más la piel. No, y le dices a los lugareños, ¿no? Puedes como, oye, están pidiendo, ni te preocupes. Siempre pasa. Se acostumbran. Sí. Pero esto pasa mucho en haciendas que pues, son muy viejas y fueron abandonadas, generalmente donde hubo mucho maltrato hacia los trabajadores y unos tantos que no estaban muy por su voluntad. Porque hay otra, por ejemplo, en San Luis Potosí, hay una hacienda muy vieja, muy pinche vieja, güey, fuera de los primeros asentamientos españoles. Ujú. Se llama Hacienda Gogorrón. Está curioso el nombre. Confirmarte. Sí, está muy tenebrosa porque como fue de los primeros asentamientos españoles, ¿qué pasaba en ese tiempo? Los españoles llegaron y hicieron de las personas que vivían en ciertos lugares Sí, de los nativos. sus trabajadores a la fuerza. Y no los trataban muy bien, que digamos. Entonces hubieron muchos crímenes. Sí, desvivieron a muchas personas ahí.
común de los conquistadores, ¿no? Sí, hubo mucho sufrimiento también, y siendo una historia, una hacienda tan vieja, guarda demasiadas energías. Entonces pasa un poquito lo mismo. Se siguen escuchando como latigazos, se siguen escuchando gritos. Hay personas que cuando andan turisteando ahí, porque hay mucho recorrido por la noche. Digo, creo que es normal cuando sabes de un lugar así, si te quedas cerca, es como que hay que ver a ver qué pasa. Pasar por fuerita, güey. Entonces se ven como siluetas de personas que, como si fuera la rutina de aquel entonces. Ujú. O sea, siguen como en este loop que Pues, se sigue repitiendo. había también de una cárcel, ¿no? Que también se escuchaban similares así, esos ecos Sí, de es la que vida eso anterior. es algo que se repite un montón. Y justamente en estos lugares que están como cargados de esta energía, que hubo mucho sufrimiento, hubo mucha gente que perdió la vida. La carga emocional que se queda encerrada sí, en las paredes, como dijo acá mi compa. Eso lo dijiste tú, que lo cuente. Sí fui. Y sí, es como que bien general, pues, estos ruidos. Hay muchos como videos y personas que dan su testimonio de que han visto, escuchado cosas, y que cuando lo primero que escuchas, pues, vivimos en México, es como que verde, que... ¿Qué le estará pasando? ajá. ¿Qué estará pasando, no? ¿Quién Y es? te quieres asomar. ¿Ahora quién fue? Pero tal cual como lo dices, los lugareños saben que eso no es de gente viva, o gente que no está tan viva, porque hay unos más recientes que otros. Pero, chale, ¿cómo se guardan todas estas energías? Ha pasado, y bueno, es que tengo una anécdota en una carretera, pero y es algo similar. Yo iba pasando por esa carretera y se veía pues, podemos decirle como un niño adolescente pasando sobre una carretera y que nada más se ve cómo saltaba. Y yo me saqué mucho de pedo porque iba a pasar exactamente por abajo del puente, era como un retorno. Pero abajo no había nada. Y yo sí vi como algo saltó, pero no... Pues tú lo que esperas es ver un cuerpo estrellado, ¿no? En el asfalto. Es que se repiten mucho esos temas. Resultó intrigante. Y pues con camaradas bikers que a veces así, muchas han coincidido. Bien normal, así se ve. No, ¿cuál se ve? Eso no es normal, eso da miedo. Hay una teoría que justamente trata de explicar un poquito esto, que se llama la teoría de la cinta de piedra. Que básicamente lo que dice es que hay ciertos materiales como el cuarzo o el granito que tienen propiedades como si fuera una grabadora. Que ciertos momentos que tienen una carga energética muy alta, ya sea por dolor o por alegrías o por cosas así, se quedan grabadas en estos materiales, y en ciertas circunstancias se reproducen nuevamente. Y es por eso que se escuchan a veces algunos sonidos, algunos gritos, algunos lamentos, pero ¿cómo explicas las siluetas o lo que tú viste? Sí, que sí, sí. fue como algo. Entonces es que no. Está bien, No hay está bien forma de interesante. explicarlo. Pues es que en una carretera no creo que haya granito o haya No, cuarzo. acá en estos lugares pues sí es un poquito más entendible, porque es un lugar de minería, había mucho cuarzo, había Claro. mucho granito, pero hay ciertas cosas que no encajan muy bien con la teoría. Sí, claro. No, pues es que hay muchas leyendas muy populares. Ahora sí que volviendo a Guanajuato, en Guanajuato siento que hay más leyendas. Es Que no se que haya también ahí en investigado Guanajuato suficiente. estuvo bueno muchos tiros. Y luego es un municipio, lugar, estado, donde la minería era esencial. Bueno, fuimos a Guanajuato, güey. Nosotros fuimos a Guanajuato y nos dieron chance de bajar a una de las minas. Ujú. Y pues sí, hay mucho cuarzo, hay mucho de eso. Entonces, como que siento que de Guanajuato, aparte de las momias que tienen. Y era de las minerías, de las minas más bonitas, porque Sí. estaba cuidada y tenía mucha seguridad, pero pues, normalmente no es así. Sí, no. No, y es que entre ellas hay varias como, ¿qué se podría decir? Casas embrujadas. Y de hecho tengo dos historias relacionadas, que es el mismo Guanajuato. Les voy a hablar sobre una de ellas.
Una de ellas se le conoce como la Casa de los Lamentos. Dicen que en esta casa, a finales del siglo XIX, un ingeniero minero, de hecho, llamado Tadeo Fulgencio. El apellido está bien caca. Con todo respeto. Con todo el respeto, weón. Para todos los Fulgencios, este güey vive. ¿Vieron el capítulo pasado? Era de Morelia. Bueno, y el hombre decide comprar aquella casa. Este era un regalo para su amada, María Constancia. ¿Qué vas a decir, puñetas? Nada. No quiero ser el único, güey. Y pues le compra la mansión. Una noche, mientras Constanza regresaba de visitar a sus familiares, lamentablemente perdió la vida, ya que unos bandidos la intentaron asaltar. Perdón. Güey, todas estas pinches historias terminan con la mujer muerta. ¿Qué tienes en contra de las mujeres? Siempre. No, man. La vez pasada, güey, que. Y se murió. Y tuvo una familia numerosa. No. Bueno, continúa, perdón. Latinoamérica, bro, bienvenido. Pues Muy sí. mal. El asalto pues termina mal. María fue navajeada y lamentablemente no alcanzó a llegar al Latinoamérica. Perdóname, otra interrupción. Oh, que la Pero creo que... ¿Qué asalto termina bien? En el que entregas Cuando tus no terminas cosas. navajeado, cabrón. Cierto. No mames, este cabrón. Discúlpanos, continúa. Mi dispiache. Pues lamentablemente ahí pierde la vida. El dolor se convirtió como un tipo de obsesión, ya que pues el vato no sabía cómo llevarlo. A tal grado que la obsesión lo llevó con una bruja. Esta bruja vivía fuera de la ciudad. Lo que en Guanajuato no se dan las brujas. Y sí. Perdón. Ella le hablaba le empezó a hablar sobre rituales, incluso la delgada línea que separa este La vida mundo y la con el muerte. otro. Los vecinos... Pendejo. ¿Qué pendejo? No, nada. Es que ese güey le dio escalofríos y me dio escalofríos a mí también. Los vecinos comenzaron como a escuchar golpes, pero no eran durante el día, sino que eran golpes en la madrugada. Incluso tipo cánticos extraños, personas, gritos desesperados, que provenían de esta mansión. Incluso aseguraban que personas entraban, pero ya no las veían salir. Dicen que el sótano se convirtió en un altar macabro, ahora sí. Del Ya oscuro. ya que había huesos humanos, incluso símbolos de rituales. Incluso había objetos que nadie se atrevía a tocar. Yo creo que nadie entraría. Yo si veo un altar, yo no tocaría ni madres, güey. Escalofrío. Pues depende de tu religión. Pues sí. Dicen que Tadeo trataba de no contactar, ya que él quería que María regresara. Ok, cementerio de animales. O de mascotas, ¿cómo es? Pero lo único que encontró fue la locura. Una noche los lamentos fueron distintos. No era muy diferente a lo que escuchaba la gente. No eran súplicas, no eran cánticos. Fue un solo sonido. Fue un disparo. El minero decidió terminar su vida. Desde entonces, quienes pasan por sus muros juran escuchar, ahora sí que el llanto disparo. no solo el disparo, juran escuchar la voz de María susurrando el nombre de Tadeo. Y no solo eso, aseguran que ven una figura masculina observando desde una ventana.
Al día de hoy funciona como museo. Está abierto para las personas que quieran visitar, pero incluso conservaron lo que es el altar y entre otras cosillas más. No manches. Mi brother siempre trae historias bien tristes. Bro, tú estás Mira, relacionado nosotros- con las mujeres, bro. ¿Tú has ido a Guanajuato en alguna ocasión? No. Pero me han contado lo que han Nosotros estuvimos ahí hace muchos años. Y la neta, se siente raro. ¿A qué te Sí, refieres con sientes- vibras? Sí, sientes una vibra rara pues en todos lados a veces. No, pues hasta... Sobre todo en los lugares como más emblemáticos, como que sientes ese no me siento tan a gusto. Es que dicen Pero que qué Guanajuato... chingón que estoy aquí. O sea, me explico. Dicen No que- sé si tú sentiste algo similar, pero Dicen que Guanajuato esconde muchas leyendas. Muchas, pero muchas leyendas. Pues es que lo mismo, por ser una ciudad como muy vieja, siento que Trae se, cositas. se van acumulando las pues historias. ahí exhibieron las cabezas de los héroes patrios, ¿no? Sí. Pero bueno. Sí, ya nos pusimos muy... Vamos a llorar, bro. Les voy a contar acerca de la otra casa. Pero para que vean que esta no se trata de una mujer asesinada. Milagro. Se la pelaron. Trata de lo mismo. Alerta de spoiler. No, ya spoileé, güey. Ya no quiero, güey. Ya, vámonos a la verga. Bueno, a finales del siglo XIX, un hombre llamado Steve Carson. ¿Qué haces aquí, producción? ¡Cuida la cámara! ¡Guachá! Llegó con sus 2 hermanas y su pequeña hija. El motivo era... ¿El motivo era? El motivo era conseguir una nueva vida acá en México. Y cuando... Déjà vu. Ya sé. ¿Ustedes también? Le va muy bien aquí. Cuando llega a México le va muy bien. A tal grado de que construye una residencia. Steve. Pues sí, güey, ni modo que tu tío. Es que este güey se mama. No puede ser. Perdón, les juramos que esto iba a ser serio, pero... Es que no me deja, güey. Ya dile algo, Carla, pinche trencita, güey. Perdón, Bueno. esto va a ser serio a partir de hoy. Ya, digo de ahorita. ¿Quieren que lo repita? Bueno, continuando. No lo puedo repetir. Continúa. Ahorita le pongo cinta. Pero, pues, ya saben, cuando te va muy bien y todo el pedo, empiezas a tener estas enemistades. Ese pendejo, güey, dale el zapi. Bueno, después de media hora que nos estuvimos riendo y que tuvimos que cortar, porque se iba a alargar mucho, continúa mi... Ya ni sé dónde me quedé, weón. Que era... que le estaba yendo bien. Le estaba yendo bien y, pues, tuvo sus enemigos. Sus enemigos colaboraban con él. Toma 3. Como le estaba yendo bien, pues también tuvo sus enemistades. Y entre ellos estaban sus colaboradores, sus pequeños, eran pequeños empresarios. Hubo a tal punto de que los empresarios empezaron a decir, hey, ¿qué pedo? Te estás haciendo rico gracias a mí. Móchate más, cabrón. Ok. Y pues pasó de discusiones a tal grado de que empezaron a golpear. Hubo una pelea
donde lamentablemente terminó muerto el pequeño empresario. La policía busca rápido a Steve, lo detienen y lo llevan ahora sí que cumplir su sentencia. Condena. Le dieron una sentencia de, ahora sí que, a pasar todo el resto de lo que le queda de la vida La dentro máxima. sí, güey. Adentro de la cárcel. Pero pues lo único que le preocupaba a Steve era la pequeña Susan. Y esto pues ahora sí que le dijo a sus 2 hermanas que la cuidaran mucho. Tras él fallecer, descubren que le dejó una buena herencia a la pequeña Susan. Y pues Sí, ya. las hermanas, tras escuchar esto, empezaron ahora sí que planificar cómo iba a ser su vida, qué lujos iban a tener, qué Con la herencia de comprar, la niña. Simón, qué comprar y todo el pedo. Muy de LATAM. El abogado les notificó que no podían usar toda la herencia hasta que la pequeña Susan falleciera. Esto fue una sentencia para la pequeña Susan. Pinche abogado, güey. Hubiera dicho hasta que fuera mayor de edad. Sí. Tras esto, pues ya se imaginarán lo que vivió la pequeña Susan. Pues es que los abogados también piden su mucho. Sí, yo cuando escuché la historia, pues algo tuvo que pedir este cabrón. Las hermanas, con lo que le dijo el abogado, se les quedó muy grabado en la mente. A tal punto de que, pues ya no hay que dejarla salir. Ya no hay que dejarla, hay que encerrarla en el sótano. La tenían encerrada, incluso amarrada, con el fin de que ella no se pudiera escapar ni que le dijera a las autoridades. Le dan ahora sí que empiezan a empeorar las hermanas, a tal grado de que ahora sí ya no queda la comida a la pequeña Susan. Se volvieron crueles. Ya no, incluso comida ni agua. Se volvieron muy crueles. Los vecinos empezaban a sospechar, ya que dicen que en la madrugada escuchaban ruidos muy raros, gritos, lamentos horribles, a tal punto de que ahora sí que las reportaron, güey. Fueron con la policía y les dijeron que escuchaban este pedo. La policía decidió, ahora sí que vamos a meternos a investigar. Un cateo. Mientras ven una parte del sótano, cuando abren el sótano se expande el olor que tenía el sótano por todos los rincones de la casa. Se toman de valor y entran. Cuando entran, ven lo más horrorífico que ahora sí que te podrás imaginar. Sí, güey. La pequeña Susan estaba en la cama, amarrada, toda empolvada. Y no solo eso, mencionan que encontraron ratones encima de su cuerpo. A la burger. O sea, ya llevaba mucho tiempo. Ya llevaba mucho tiempo. Desde entonces dicen que la pequeña Susan aparece de vez en cuando. Y esto ahora sí que aparece cada que hay luna llena. Aparece en la ventana, pero es un llamado de que visites la casa. Dicen que si tú te le quedas mirando y ella nota que te está mirando, te hace una señal como para ahora sí, éntrale, güey, háblate a la casa un ratito a jugar. ¿Qué edad tenía ella? Esto sí no
no sabré decirte, ya que cuando llegan a México estaba pequeña. Pero lo que te estoy contando ya está como que... No creo que haya pasado más de 18. De 15, Adolescente. 15, 18. Ujú. Y bueno, dicen que si tú aceptas, ahora sí que la ves y quieres entrar a la casa, lo primero que vas a ver va a ser una chimenea encendida. Y en esta chimenea va a haber 2 personas ancianas calavéricas que dicen que a lo mejor son las tías, que están cumpliendo su pena de muerte dentro de la casa. Se lo merece. Sí. Dicen que una de ellas tiene una mirada tan profunda que si te le quedas mirando fijamente, te atrapa, te enloquece. Muy perturbadora. La otra, pues, te da señas de que, pásale, güey. Siéntate a un lado de la cabañita, de la chimenea. E incluso, pues, hay una botella, una copa de vino. Pero mencionan que la copa de vino es muy rojiza, tipo sangre. Líquido hemático. Mencionan que si tú aceptas entrar, mientras vas pasando el tiempo, ellas te invitan ahora sí que a visitar al espectro de la pequeña Susan. Y si tú decides entrar, no vas a encontrar a la Susan tendida en la cama, sino vas a encontrar un ataúd lleno de ratas, víboras. Mencionan que si entras a ese punto, pues ya no logras salir de ese lugar. ¿Se sabe qué pasó con las mujeres después de que encontraron el cuerpo? Era exactamente lo que te iba a preguntar. Las metieron al bote, güey. Las atraparon. Ok. Pero ellas cuando llegan a la prisión no tuvieron nada de culpa. O sea, aceptaron todo. Remordimiento nunca hubo de parte de ellas. Y pues fallecieron ahí. Por Igual eso que su dicen- hermano. Igual que su hermano. Por eso dicen que... Producción. Por eso dicen que estas mujeres están cumpliendo su pena de... Ahora sí, ¿cómo se puede decir? Cumplieron su pena en el mundo físico En el y mundo físico. también tienen Parte que de- cumplirlo. Dentro de la casa. Pero está feo, güey, porque pues ellas dices, qué bueno, pinches viejas feas. Pero Pues ella, sí. pero la niña. Pero también está ahí. O por lo menos lo que queda de su recuerdo, del eco de su vida, un fantasma, como lo quieran ver, también está atrapado. También está atrapado en ese lugar. Pues es que no murió de una manera bonita. No, y quién sabe cuándo se murió, porque pues dicen que Cuando entraron ya estaba. cuando los policías le hacen ¿cómo se dice? ¿Autopsia? Revisan el cuerpo, encuentran maltratos físicos, abusos sexuales, enfermedades por las mordidas de las ratas. Ahora sí que como hambruda. Inanición. Y pues sí te quedas así de no, por eso. O sea, Imagínate todo. todo en No una saber por qué pequeña- se murió. Si por la infección de la rata. Hoy Que no al día comía. de hoy la casa forma parte del Hotel Villa María Cristina. Está justo a un lado, pero ¿Eso dónde fue? en Guanajuato. Pinche Guanajuato. Pero dicen que no puedes entrar. Hay Sí. turistas que pasan y dicen que todavía alcanzan a escuchar susurros, lamentos. Pero no pueden entrar adentro. No pueden entrar. Ni siquiera forma parte de. Ni siquiera forman parte del hotel. No pueden pasar pues. O sea, a- eso, está ¿qué a un qué lado. lugar es? Ah, ok. Pero se conserva la casa. Sí. Incluso la estructura y todo el rollo. Madre. Sí, está cabrón esa historia. Imagínate pasar a donde la pequeña Susan. No, está feo. No, y el simple hecho de que la casa. Sí, ahora sí que. Cuando abren el sótano, todo el olor que debe que tener esa casa. Se cuentan muchas historias de este tipo de situaciones en las que hubo un sufrimiento muy grande. Me Sí, agüito. güey, te mamas, güey. Todas tus historias son bien tristes. Son muy... Ya no voy a contar más tétricas. historias de.
triste. No sé si lo haces a propósito No, o si sale por pura casualidad, pero te mamas. Pero este tipo de cosas se repiten mucho, como digo, en estos lugares donde se sufrió mucho o hubo víctimas. Y qué mejor lugar para que se den estos tipos de cosas. Que en Guanajuato. No, ¿Qué en Guanajuato? no. Que en un lugar donde murieron un chingo de personas. Ujú. ¿En qué? La guerra. Uh, Las guerras dejan muchísimas víctimas, dejan mucho sufrimiento, muchas injusticias. Porque los civiles no quieren guerra y son los que siempre se ven atrapados. Esto, caso que les voy a contar, no sucedió en México, es de España, brincamos el charco. Y se da justamente en la Guerra Civil Española, ujú. justamente en un pueblo llamado Belchite. Belchite quedó abandonado. Hay dos, el ¿Dos Belchite pueblos viejo. llamados? Es que aquí se dio una batalla muy importante para la Guerra Civil Española, en donde los nacionalistas se vieron asediados por los republicanos, que era... En ese tiempo hubo un golpe de estado. Ok. Entonces, el ejército, que todavía seguía siendo fiel al gobierno español, quiso... Era la corona, ¿no? No, en ese tiempo estaba Francisco Franco. A lo mejor lo van a ubicar porque fue un famoso dictador. Entonces ellos quisieron tomar esta ciudad y asediaron al ejército contrario. El asedio duró 14 días y se estima que murieron alrededor de 5,000 personas en 12 días. No solo hubo ataques cuerpo a cuerpo de soldados que se enfrentaban con otros soldados, sino que hubo bombardeos. Y en los bombardeos, pues no nada más mueren militares, mueren civiles. Entonces, pues falleció mucha gente. Es un lugar donde se quedaron muchas energías y muchas personas se refugiaron en iglesias, que es pues lo único que te queda en esos momentos, pues es tu fe. Obviamente no estás a salvo en tu casa, no estás a salvo en la calle, que lo que haces, pues te refugias no en lo que te da seguridad en ese momento, sino en lo que te podría dar una continuidad. Entonces, actualmente, pues es un pueblo abandonado, porque cuando se ganó esa batalla, Francisco Franco decidió mantenerlo como un recuerdo hacia, pues, la valerosa lucha de quienes en ese entonces fueron sus soldados leales todavía, y así se conservó. Hay ruinas, está pues prácticamente derruido, pero hay muchas personas, muchos investigadores que a este lugar sí se han dedicado a darle un estudio un poquito más minucioso, más técnico. Ujú. No es como acá que te dicen, en tal lado pasan cosillas, y como que por puro chisme vas a ver y te pones a grabar o cosas así, sino que hay investigadores de lo paranormal, van con buen equipo técnico para poder hacer como tipo grabaciones, y hay psicofonías muy, muy duras, muy impresionantes. Ujú. Hay, por ejemplo, una que es hay los investigadores ponen pues todo su equipo. Sí. Este tipo de cosas las graban de madrugada para evitar Claro. que haya sonido ambiental, para que sea lo más silencioso posible. Y lo que hacen es que dejan grabando, y hay varias técnicas para grabar psicofonías. Algunas dejas todo grabando y tú te vas a alejar lo más lejos posible y dejas grabando a lo mejor 1 hora. En ese tiempo tú te quedas totalmente en silencio y después regresas. Hay otras personas que dejan ruido blanco. Hay otras personas que hacen preguntas. Entonces, estas personas hicieron una pregunta acerca de una persona, digamos, de una figura muy importante en ese entorno o en esa historia. ¿Qué le preguntaron? Le preguntan algo acerca de este hombre. No
no se sabe muy bien qué, porque pues esa parte de la grabación pues no sale, pero hacen una pregunta acerca de un hombre y se escucha una psicofonía. Ahorita la van a estar escuchando. En la psicofonía se escucha que dice: vive en pecado este hombre. Se escucha bien claro. Hay muchas personas que dicen que es como una voz de una mujer. Hay otras personas, que me incluyo, que se escucha como un hombre, que lo dice así como un poquito susurrado, pero se escucha pues bien claro. Ahí la van a estar escuchando. Hay otra. En ese entonces, cuando hubo los bombardeos, hubo una bomba que cayó justo en una iglesia. En la iglesia, en el convento de San Rafael, pero no explotó. Agujeró, cayó y pues nada más el impacto cinético, pero no explotó. Entonces hay una psicofonía donde se escucha como la avioneta que se usaban en ese entonces, y se escucha y al final se escucha la caída. Se escucha muy cabrón, porque digo, ya aquí ya entra en el que si creemos en estos investigadores o no, Sí, bueno. pero ellos aseguran que estaba completamente en silencio, que en ese momento no pasaron aviones, no había como ningún ruido, o sea, ellos estaban asegurándose de todos los sonidos ambientales para poderlos comparar con la grabación que estaban haciendo. Claro. Entonces, es lo que te digo de la memoria residual. Hay eventos que se repiten. Ahí en esa caída hubo mucha gente que pues lamentablemente falleció. Aunque no explotó, Sí, cayó, derrumbó derrumbe, algunas partes, sí. y simplemente el golpe, pues hubo muchas personas que estaban aglomeradas ahí, entonces, pues lamentablemente. También esa la van a estar escuchando. Hay muchas psicofonías, pero quise traerles 3 que eran como las más impresionantes, o las que tienen un poquito más de investigación, digamos, profesional. Ok. Hay otra donde el mismo Pedro Amorós, que es una eminencia de las psicofonías, hace una pregunta que es: ¿sois los difuntos que cayeron en la guerra? Él pregunta, y se queda en silencio y se escucha una respuesta: no hay más que una vida. Ahí es un tema un poquito fuerte de qué es lo que representa esa respuesta a la pregunta. Es una pregunta muy concreta, pero la respuesta es demasiado dura. Como muy abierta, ¿no? También así como... Te pone a pensar, Sí. porque pues a ver, si esa nada más es una vida, ¿cómo es que ese eco de vida te está respondiendo? ¿O a qué se refiere con que hay una sola vida terrenal? No sé. Digo, ahí ya podíamos entrar en otras cosas como en temas ya de la podemos empezar, reencarnación. Sí, ya podemos empezar como a soltar nuestras conclusiones y divagar un poco, ¿no? Pero son psicofonías que son muy, muy fuertes, güey. Esta última se graba en la iglesia de San Martín, donde evidentemente también muchas personas perdieron la vida. En este lugar no cayó una bomba, pero donde estaban todas las personas reunidas, llegaron militares. Sí. Entonces, hay un montón de psicofonías. Ustedes, si se ponen ahí, le ponen ahí como psicofonías, Belchite, van a salir muchas, porque es lo que les digo. Aquí hubo investigadores serios que se lo tomaron muy a conciencia, de decir, vamos a llevar equipo profesional, vamos a llevar diferentes tipos de grabadoras, y se empezó a dar este tipo de cosas. Por eso es que hay mucha más información acerca de este tipo de lugares, porque hay otros donde no hubo un tratamiento tan profesional. Sí, nada más fue Pero en este caso en específico sí, y las psicofonías son muy fuertes. Rayos. Pues es que, como tú dices, aparte es el viejo mundo. O sea, también, si
comparamos a lo mejor las historias que nosotros traemos de Guanajuato, que de aquí de México, pues no es que no seamos tan viejos como ellos, pero ellos también tienen toda una historia. Es que simplemente, si te pones a investigar un poquito de Belchite, hay un montón de sucesos importantes de 1900, no, de 1900, de 1100 o de los años 1000, o sea, nosotros acá las historias que traemos son de 1500 para adelante, pero allá son muchísimo más viejas, entonces pues también se guarda un poquito más de historia. Creo que en general en todo lo que es Europa se guardan este tipo de historias que son muy viejas. Pues fíjate que ahorita que dices de Europa, yo traigo una historia. No es triste, porque ya tenemos mucho con este güey. No. Culpable. No, Definitivamente esta historia soy no, yo. pues no es triste y es muy famosa. Ah, sí, puta, a ver cuál. Deja ver si la conozco, güey. Okay. Bueno, esta historia también sucede de aquel lado del charco, en Europa. Pinches europeos. Ya le iba a decir en Guanajuato, güey. Escocia. Poquito para allá. Pues sí, cercas. Esta pues se las voy a leer porque es algo, pues, No, di la verdad, puto, no te la aprendiste. pues sí, tal vez no me la aprendí tan bien. Se llama Wolfskin House. ¿Qué significa? Puedes No repetirlo tengo de nuevo. ni idea. Bueno. La casa de Volsky. Casa Wolfskin. Entonces no le investigó muy bien, que diga. Pero bueno, a ver, vas. Bueno, primero, pues, empezamos con una pregunta muy profunda. Es, ¿qué estás dispuesto a hacer por poder? ¿Hasta dónde llegarías si te prometieran conocimiento absoluto? Contacto con lo imposible. Que te dieran esa pequeña arma de poder decir, puedes saber más que los demás, puedes hacer más que los demás, pero a un costo. Un hombre compra una casa aislada frente a un lago, el más enigmático de Escocia. No para descansar, no para escribir, no para huir del mundo. La compra para abrir una puerta. Una puerta que no sabe si podrá cerrar. Esa casa existe. Y se llama Wolfskin House. A orillas de un oscuro Loch Ness, que está entre montañas frías y silencio pesado, se levanta una mansión con una historia que no llama fantasmas, que no habla de fantasmas, habla de consecuencias, las consecuencias de alguien. En 1899, la propiedad fue adquirida por un hombre cuyo nombre aún incomoda a muchos. Pepe el Toño. Se llama Aleister Crowley. Ya con ese nombre te puedes dar como un poquito de idea a dónde vamos. Porque fue su casa. Guanajuato. A orillas del oscuro Loch Ness. Bueno, Aleister Crowley, para poner un poquito en contexto, era cultista, místico, para algunos un genio y para otros el hombre más perverso del mundo. El sabio pervertido, bro. Algo así, pero potencializado a... Digo, creo que tú lo conoces. O sea, Es tu compa, güey. Sí, historia. Lo hubieras traído. Crowley llegó con una intención clara nada más.
realizar el ritual de Amberlane. Ese ritual pues es prácticamente invocar al más poderoso de los malos. Y para esto pues es un proceso mágico que debería durar meses sin interrupciones, sin errores y sin abandonar el círculo. Pero lo abandonó. El detalle es que según la tradición cuenta que para estos tipos de rituales de invocación no lo tienes que abandonar porque lo que invocas se va a quedar y ya no lo vas a poder cerrar, ya no lo vas a poder quitar, ya no lo vas a poder regresar de donde tú lo invocaste. Después de eso la casa comenzó a cambiar, sirvientes con crisis nerviosa, un cuidador que perdió el criterio, accidentes inevitables, muertes cercanas. No se habla de apariciones claras, se habla de algo peor, una atmósfera densa, una sensación de constante vigilo. Te sientes vigilado en todo momento. Sombras que no siempre se consideran o que no están de acuerdo a la luz, porque como dicen por ahí, son sombras en la oscuridad. ¿Cómo ves una sombra en lo oscuro? Décadas después de que este hombre hizo este tipo de ritual, porque no solamente hablamos de un solo ritual, este hombre es pie del ocultismo. Si buscas un máximo referente a eso, pues yo creo que Crowley es el máximo. Es el que logró hacer que el más malo llegara a tocar la tierra. En los años 70, un admirador suyo, muy admirador de él, compra esa casa, esa mansión. Y nada más y nada menos que el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page. Y luego pues porque dicen que somos satánicos, ¿no? Y pues es gran admirador de Crowley. Pero ni siquiera ni la fama ni el dinero lograron limpiar la reputación de esa mansión. Porque Boleskins no parece ser habitada por fantasmas. Esa mansión más bien parece ser marcada, como si algo hubiera sido despertado y nunca se fue. En 2015 sucede algo poco peculiar. Se incendia de la nada. ¿No había gente? ¿No había nada? No había nadie en esa mansión. Simplemente se empezó a incendiar y destruyó gran parte de la mansión. El fuego arrasó con paredes, techos, habitaciones, con todo, como si hubiera sido un incendio tipo Alaska. Así, mamalón. Pero hay quienes dicen que el fuego no limpia lo que fue invocado. Y ahí les vuelvo a preguntar, si tuvieras la oportunidad de abrir una puerta hacia el poder absoluto, ¿la abres? ¿O prefieres no saber? ¿Qué podría cruzar al otro lado? Yo no me arriesgaría. Hay cosas que guardan recuerdos, hay casas embrujadas, y luego está Boleskine House. Tan, 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 tan. Y una cosa es que no parece habitarla por muertos, sino por decisiones. Ok. Porque esa casa no fue hecha para eso. La hicieron. La hizo. Se cuenta que en esta casa, hasta la fecha todavía quedó tan maldita que el que entra
no sale totalmente cuerdo. Sale con esa maldición y con esa cosa que el señor Crowley invocó y ya no pudo. Mi historia favorita. Ustedes no lo saben, pero yo quise hacer esta cosa nomás por esto. Por escuchar este tipo de historias. Por imbuirme más de este tipo de cosas, porque la verdad es que a mí me encanta esos temas y creo que a los tres, o sea, hablo por mí porque pues soy yo, pero si los tres estamos aquí es porque a los tres nos encanta este tipo de cosas. Y porque cuando nos juntábamos y terminábamos eventualmente hablando de esto, nos emocionábamos un montón porque uno que otro ya traía una historia que el otro no conocía y era como de, verde, yo necesito saber más de eso. Claro. No, y Crowley no se quedó nada más. Te cuento sobre encimita, sobre el inmueble. Sí, es uno de Ujú. muchas Sí, cosas. porque te digo, estamos tocando el tema del lugar, pero si te enfocas En la persona. en las personas, empiezas a sacar un listado enorme de todo lo que pasó dentro de esa casa. Desde muertes, sacrificios, pues él hizo todo lo posible para que el ocultismo fuera lo que es hoy. No Y sé si es para agradecerle o para reprocharle. yo creo que es para reprocharle, pero da mucho material, da mucho de qué hablar y te puede quitar hasta lo escéptico en cierto modo porque está medio cabrón. Está Medio muy cabrona. tenebroso y hay muchas más historias de las que podríamos hablar. Hay muchísimos lugares que están impregnados de este tipo de energías, de este tipo de sucesos. Y no dejan de aparecer relatos de personas que dicen deberías visitar tal lugar porque está muy cabrón. Pues es que vamos a lo mismo. Ustedes, si tuvieran la oportunidad de visitar Balskin House, ¿lo harían? ¿Entrarían? Ay, O, mira, o- yo he dicho muchas veces que me encantaría ir a estos lugares. No sé si querría ir. Quizás de lejitos, güey. Quizá de lejos Mira, ahí está la casita. y quizá de día. Sobre todo que sea de día, porque de noche. Y más que nada por el lugar, porque es el lago Ness, entonces tiene una No importancia. estaría. Pero no sé si me gustaría adentrarme en este tipo de cosas. Me gusta este tipo de temas, pero soy muy culo. Sí, yo creo que si nadie Entonces, entraría. Bueno, es una historia muy fuerte, güey. Es una historia muy... No es de que fuiste con tu tía la bruja y te hizo un amarre para que cayera tu clase Claro. del gimnasio. oh, Es algo muy... Muy tenso, güey. me saben mi historia. No es cierto, No diga nombres. como tú dices, pues no cabe duda que hay muchos lugares tenebrosos, muchos lados en donde se pueden sentir ese tipo de miedo, digámoslo de esa manera, en el que dices, no quiero entrar. Y muchas personas que generaron este tipo de situaciones, porque como dices, es una historia que se desprende de decisiones. Y hay muchas personas que tomaron este tipo de decisiones que dejaron lugares marcados. Y esperamos en algún momento tocar otro tipo de temas, porque no nada más es enfocarnos en la brujería, sino en los actos tan grotescos que algunas personas han llevado a cabo y que no generan el miedo paranormal, sino que generan un miedo real. Podemos tocar Sí. algunos temas de personas que hicieron cosas muy crueles y esperamos traérselos en otro episodio. Y esperamos que puedan acompañarnos en otra noche para poder seguir hablando de estos temas y traerle más historias que nos interesan un chingo y que yo sé que a ustedes también les interesa. ¿Algo más que quieran agregar para finalizar este tema? Pues que nos cuenten cuántas veces han sentido ese miedo. ¿Cuántas veces han estado en esa situación en donde dices, ¿en dónde estoy parado? ¿Qué está pasando? ¿Qué son estas vibras que se sienten? Y más que nada,
esas, esas historias que les han contado, porque, como les decimos, nos gusta lo paranormal y esas historias, créeme que las vamos a apreciar. Pues yo creo que es todo. Nosotros somos The Wolves. Y recuerden que no estamos locos. Oh, Sí. sí.